estaba olvidando grabar. Creo que ya se ve el pizarrón. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, ya se ve. Ok, está bien. Entonces, me parece que ya todos tienen las preguntas, ya están ahí en el chat de WhatsApp. Entonces vamos a empezar. La primera es modelo intertemporal puro de 2 periodos, ¿no? Y creo que son 2 agentes. Entonces voy a ir leyendo la pregunta. Nos dice, una economía de intercambio de 2 periodos, 2 consumidores A y B. Tienen preferencias idénticas, son CES y tienen diferentes dotaciones. En particular, el agente A tiene toda la dotación en el primer periodo y el agente B tiene toda la dotación en el segundo periodo, ¿no? Y la elasticidad de sustitución es diferente de uno, ¿no? Para no caer en el caso de Cobb-Douglas. Y bueno, nos dice que la posición financiera inicial de ambos es 0, o sea, B0 es 0 para ambos individuos. Y ella nos pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, no? Y todas tienen la tasa de interés, valor presente de la dotación agregada y la dotación agregada también, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Voy a ir escribiendo los datos del problema aquí arriba. Entonces, creo que sí se ve. Sí, ahí está. Tenemos 2 agentes A y B, preferencias CES, que ya las conocemos, y nos dieron sus dotaciones. La única diferencia entre ambos. La dotación del agente A es Y barra, bueno, más bien Y mayúscula y 0. Y la dotación del agente B es 0 y lambda Y. Y mayúscula porque es como la Y agregada, ¿no? Entonces, ahí tiene la función de... ¿Sí se ve bien o se ve un poquito claro? A ver, ¿sí lo ven bien o creen que está un poquito claro? Porque tengo unos pulmones más fuertes. Yo lo veo un poquito claro, pero pues sí se alcanza a ver. A ver, déjame ver si puedo cambiarle el enfoque a la cámara tantito. Esperen un segundo. A ver. Bueno, creo que se ve casi igual, ¿no? Pero voy a usar otro pulmón entonces. Y bueno, ahora sí ya vamos a continuar con el ejercicio. Nos pedían las tasas de interés y valores de equilibrio. Para sacar las tasas de interés, lo único que necesitábamos era la ecuación de Euler, ¿no? Que en su forma general se veía así. U' de CT, o sea, la utilidad marginal de CT, era igual a beta por 1 más RT de la utilidad marginal de CT más 1. Y en particular, para las CES, sabemos que la utilidad marginal de... Uy, este tampoco está bien también. La utilidad marginal del consumo de cualquier periodo es CT a la menos 1 sobre sigma. ¿Todos están de acuerdo con esa derivada? ¿Sí? Sí. Bueno, en este caso, como nada más hay 2 periodos, pues esta T es como redundante, ¿no? Nada más voy a poner C1 aquí, y aquí sería simplemente R, y aquí C2, ¿no? Y debería de poner también una I como superíndice, porque tenemos 2 agentes, ¿no? ¿Cuál es el método que voy a utilizar ahorita? Vamos a agregar esto, vamos a recurrir primero a esa utilidad marginal que ya dijimos cómo se ve, ¿no? Entonces vamos a hacerlo y después vamos a agregar para encontrar la tasa de interés de equilibrio. Entonces, nos quedaría C1 elevado a la 1 elevado a la menos 1 sobre sigma de este lado izquierdo, y como es un exponente negativo, lo podemos pasar al otro lado y se vuelve positivo. Entonces podríamos escribirlo así. C2i elevado a la 1 sobre sigma es igual a beta por 1 más r por C1i elevado a la 1 sobre sigma. Si el método de agregar las cosas, lo que nos decía es que buscábamos una expresión de este tipo en donde la C2 o CT, cualquier C, estuviera sola de un lado y la del otro lado
no estuviera sola, pero tuviera este beta por 1 más R que podríamos factorizar, ¿no? Y una vez que podíamos factorizar eso, podíamos sumar las 6, ¿no? Del individuo A y la del individuo B. ¿Para qué hacíamos eso? Para encontrar la C agregada, y esa C agregada ya sabemos que es igual a las dotaciones agregadas, ¿no? Entonces, como está ahorita esta ecuación, pues no podemos sumar estas Cs, entonces tenemos que, o sea, esta C2 y esta C1, tenemos que elevar todo a la sigma, ¿no? Entonces, si elevamos todo a la sigma, pues esto nos queda con un exponente 1, esto nos queda con un exponente 1, y esto nos queda elevado a la sigma, ¿no? Entonces, después de agregar, o sea, sumar C2A, C2B, igual a todo eso, así sumarlo como en la primaria, así para abajo, podemos obtener el consumo agregado del segundo periodo, y creo que todavía ha sido muy clarito. Espérenme. A ver si con este se ve un poco más fuerte. Se ve casi igual. Beta por 1 más R, todo esto elevado a la sigma, y aquí del lado derecho tendríamos el consumo agregado del primer periodo, ¿no? Esto lo hicimos con el fin de que estos consumos agregados ya sabemos que son iguales a las dotaciones agregadas de cada periodo, que en este caso, como la dotación agregada la tiene solo un individuo, pues simplemente podemos sustituir esto, ¿no? Pero en otros casos tendríamos que sumar, ¿no? La dotación del individuo A en el primer periodo más la dotación del individuo B en el primer periodo, y así, ¿no? Entonces ya sabemos que este C2 es igual a Y2, que es nada más lambda Y. No pinta bien. A ver. Lambda Y barra, y esto sería beta por 1 más R. Y este sería el consumo agregado es igual a la dotación agregada del primer periodo, que sería nada más Y. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, evidentemente se cancelan estas dos Y's de ambos lados, y voy a escribir aquí ya la tasa de interés de equilibrio. Tendríamos que elevar todo a la 1 sobre sigma para que se quite esta sigma de este término, y pasamos dividiendo la beta. Entonces nos quedaría ya la tasa de interés de equilibrio así. 1 más R estrella sería 1 sobre beta por lambda a la 1 sobre sigma. Y ahí está. Este se canceló con este, entonces nos queda un 1, y cuando elevamos todo a la 1 sobre sigma, lo único que se vio afectado fue esta lambda, ¿no? Que quedó aquí de este lado. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con esa primera tasa de interés de equilibrio? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, creo que ya podemos ver cuál sería la respuesta correcta. Nos dice, si ya se incrementa la tasa de interés de equilibrio, no se altera, pues sí, esa es la verdadera. Pero de todos modos vamos a ver por qué las otras 4 opciones son falsas, ¿no? Vamos a verlo muy rápido. Nos dice, si ya se incrementa y sigma es mayor que 1, la tasa de interés de equilibrio disminuye, pues también es falso, porque aquí no aparece ninguna Y. Luego, la C nos dice, si ya se incrementa, el valor presente de equilibrio de la dotación agregada no se altera. Esa está interesante, vamos a verla. ¿Cuál es el valor presente de la dotación agregada? Simplemente es, la voy a escribir así, simplemente es la dotación agregada del primer periodo más la dotación agregada del segundo periodo, pero dividido sobre 1 más R, porque la estamos trayendo a valor presente, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual simplemente a Y, más 1 más R está dividiendo, entonces esto está al revés, nos quedaría beta sobre lambda a la 1 sobre sigma, y Y2 agregada, o sea, la dotación agregada del segundo periodo es lambda Y. Así. Entonces, esto lo podemos reescribir. Estas son unas. Este lo podemos pasar al numerador y pasa restando porque tiene un exponente positivo aquí. Entonces nos quedaría Y barra, bueno, Y agregada, más beta por lambda elevado a la 1 menos 1 sobre sigma por Y, ¿no?
Y aquí nos dice que sigma es, no nos dice el valor de sigma, pero de todos modos, imagínense que sigma fuera mayor que 1, esta fracción sería mayor que 1 también, ¿no? No, perdón, sería positiva. Si sigma, por decir, fuera 3, este sería 1 menos 1/3, o sea, sería 2/3, ¿no? Y nos da igual, porque si sigma estuviera entre 0 y 1, esta resta, pues, bueno, en ese caso esta resta sería abajo y ahí sí habría una diferencia, ¿no? Entonces, en este caso nos dice, si y se incrementa, bueno, yo me confundí un poquito, pensé que nos iban a preguntar sobre esta lambda, pero no nos van a preguntar sobre lambda, nos preguntan sobre y. Si y se incrementa, el valor presente de equilibrio de la dotación agregada no se altera. Pues no, súper falso, súper falso, porque aquí aparece y mayúscula y aquí también, ¿no? Entonces, pues esa también es falsa. La D nos dice, si y se incrementa, el valor presente de equilibrio de la dotación agregada disminuye. Si y se incrementa y sigma es mayor que 1. Esa también es falso, porque es lo que le estaba comentando. Si sigma es mayor que 1, entonces este término de aquí sería como un medio o un tercio o un cuarto, quién sabe qué, pero este exponente al cual está elevado lambda sería positivo, ¿no? Entonces, pues esta y de todos modos ni siquiera se ve afectada, o sea, por esta lambda. Ese sigma no nos hace ruido y pues si y se incrementa, de todos modos el valor presente de equilibrio se incrementa, ¿no? Entonces, ahí dice disminuye, es falsa también esa oración. Y la última, la que dice, si lambda es mayor que 1, entonces en equilibrio, el cociente del consumo del segundo periodo sobre el consumo del primer periodo del individuo B es mayor que el del individuo A, también es falso. Muy simple verlo, a partir de esta ecuación de Euler, lo único que tenemos que hacer es despejar pasar al lado izquierdo de esta C1 y nos quedaría que el consumo del segundo periodo del individuo B sobre el consumo del primer periodo del individuo B tiene que ser igual a esto de aquí. Beta por 1 más R elevado a la sigma. Pero a su vez, esta es la condición de eficiencia del agente I, o sea, de cualquiera de los dos. Tienen las mismas preferencias, tienen la misma condición de eficiencia. Entonces, si se cumple para este individuo B, también lo mismo para el individuo A. C2A estrella sobre C1A estrella. Entonces, sin importar cuánto cambie la tasa de interés, este cociente siempre va a ser igual entre sí, ¿no? Simplemente porque las preferencias son las mismas, ¿no? Entonces, en equilibrio, pues ese cociente va a ser el mismo. Por lo tanto, sin importar el valor de lambda, se incrementa, disminuye, si es mayor que 1, si está entre 0 y 1, sin importar eso, esta igualdad se cumple y por lo tanto ese inciso E también es falso, ¿no? Entonces ya respondimos en su totalidad la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. Nos pide el consumo de equilibrio del primer periodo del agente A. Entonces, vamos a conseguirlo. No sé si se acuerdan, pero en la vimos cómo se veía la demanda del consumo del primer periodo o el segundo periodo para el caso CES, ¿no? Entonces, ahí están en las diapositivas, me parece que es en las diapositivas del laboratorio 5, ahí vienen las demandas del caso Cobb-Douglas y las del caso CES, ¿no? Entonces, si ya se las saben, como tienen preferencia CES, simplemente las podemos escribir aquí arriba. A ver si se ve, sí se ve. Sería así, ¿no? Uy, está muy clarito este plumón. ¿Saben qué? Déjenme ver si puedo conseguir un plumón que se vea mejor. Espérenme un segundo porque creo que se ve un poquito claro todavía. Creo que con este se va a ver mejor, espero que sí. Sí. Lo que le estaba diciendo es que ya conocemos cómo se ve la demanda de consumo de las funciones CES, lo vimos durante el laboratorio, entonces ya simplemente la voy a escribir aquí, ¿no? Sería... ya se ve mucho mejor. El consumo del individuo I, cualquier individuo, en el primer periodo, la demanda de consumo, o sea que depende de las tasas de interés, simplemente es 1 sobre 1 más
1 más beta elevado a la sigma por la tasa de interés de equilibrio elevado a la sigma menos 1. Lo estoy leyendo de aquí abajo, yo lo tengo apuntado, ustedes también lo tienen ahí en sus diapositivas. Y esto por el valor presente de las dotaciones. O sea, Y1 más Y2 sobre 1 más R. Entonces, ya conocemos el valor presente de las dotaciones de cualquiera de los dos individuos y ya conocemos esa tasa de interés de equilibrio. Lo único que hay que hacer es sustituirlas en la demanda de consumo de este agente y pues ya vamos a obtener el valor de equilibrio, ¿no? Entonces voy a borrar un momento esto que está aquí en medio para continuar aquí. ¿Alguien tiene alguna duda con esa demanda de consumo de la función DES? Está muy sencilla, es estilo ECO 3. O sea, lo único que tienen que hacer es maximizar la utilidad y sustituir en la restricción presupuestaria y les va a dar esa demanda de consumo, ¿no? Pero yo ya asumo que ya todos la conocen, entonces ya me la voy a saltar para irnos un poquito más rápido. Entonces, yo creo que es que se mojó un poco. Voy a sacar tantito esto. Ahí está. Voy a escribir aquí entonces, para el caso de... Nos están pidiendo para el agente A, creo, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que el consumo de equilibrio del individuo A en el primer periodo sería 1 sobre 1 más beta a la sigma por 1 más R, que es la tasa de interés de equilibrio, que es esta de aquí, elevado a la sigma menos 1, ¿no? Entonces lo voy a poner entre corchetes. La tasa de interés de equilibrio es lambda elevado a la 1 sobre sigma entre beta, y todo esto, que es la tasa de interés de equilibrio, elevado a la sigma menos 1. Y eso por el valor presente de las dotaciones, que en este caso simplemente sería Y1, ¿no? Porque Y2 no tiene nada en la agente A. Entonces sería simplemente Y1, que es Y barra. Ahí está. Esto lo podemos simplificar un poco más. En principio, yo creo que esta beta la podemos... Está elevado a la sigma menos 1 y aquí hay un beta a la sigma, entonces nos quedaría simplemente beta a la menos 1, entonces quedaría beta nada más. O sea, nos quedaría beta a la sigma y aquí abajo está beta a la sigma menos 1. Si pasa al numerador, o sea, si pasa aquí arriba, quedaría beta a la 1 menos sigma. Uy, se dejó de ver. Esperen un segundo. Esperen un segundo. A ver, creo que ya se ve, ¿verdad? Ya mejor. Nos quedaría este beta en el numerador, en lugar de a la sigma menos 1, a la 1 menos sigma, ¿no? Más 1 menos sigma, ¿no? Entonces estos sigmas se cancelan, nos quedaría beta a la 1, o sea, simplemente beta. Y este lambda que está elevado a la 1 sobre sigma, estaría elevado también a la sigma menos 1, ¿no? Entonces nos quedaría lambda a la sigma menos 1 sobre sigma, y esto por y barra, ¿no? Entonces, pues esta ya sería una primera respuesta. No sé cómo viene ahí escrito, pero si no, simplemente lo podemos simplificar. Viene en este formato. En lugar de sigma menos 1 sobre sigma, nos queda 1 menos 1 sobre sigma, que es lo mismo, ¿no? Si separamos esta resta. Entonces la voy a reescribir así, para que esté igualita a la que ustedes tienen ahí en las preguntas. 1 menos 1 sobre sigma. Y ya ese sería el consumo de equilibrio de la agente A en el primer periodo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo surgió esto? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a continuar con la pregunta 3, entonces, y esa pregunta nos dice, utilizando el enunciado de la pregunta 1, ahora suponga que sigma es mayor que 1 y suponga que lambda se incrementa. ¿Qué le pasa a C1 de la agente A y a C2 de la agente A? Entonces,
pues ya tenemos C1 para este agente A, simplemente necesitamos C2, pero C2 lo podemos conseguir muy fácil con esta ecuación de Euler. Es más, aquí ya nos lo dan despejado. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar C1 por beta por 1 más R elevado a la sigma, ¿no? Y aquí tenemos 1 más R. Entonces, C2 A estrella sería beta por 1 más R elevado a la sigma, o sea, lambda a la 1 menos sigma, que es beta por 1 más R, elevado a la sigma, por C1 A estrella. Evidentemente esto pues simplemente es lambda a la 1 sobre sigma elevado a la sigma, pues simplemente te queda lambda. Entonces voy a quitar esto aquí y tenemos que C2 es lambda por C1 a estrella. Entonces vamos a ver una cosa rápido antes de continuar. Nos está diciendo que sigma es mayor que 1. Si sigma es mayor que 1, este exponente es positivo. ¿Por qué razón? Porque, lo voy a escribir aquí, porque se cumple esta igualdad, ¿no? Esto es mayor que 0, sí, solo sí. 1 es mayor que 1 sobre sigma, sí, solo sí. Sigma es mayor que 1, lo cual es cierto por hipótesis. En el problema nos dicen que sigma es mayor que 1, ¿no? Entonces, si eso es cierto, este exponente es positivo, entonces ante aumentos en lambda, este denominador se hace más grande, todo esto se hace más chiquito, entonces un aumento en lambda implica que disminuye el consumo en equilibrio del agente A. Esta es una primera respuesta. El problema viene con el consumo en el segundo periodo, porque si bien ante aumentos en lambda disminuye el consumo del primer periodo, pues aquí tenemos una lambda, entonces si aumenta lambda, pues también está aumentando esto, ¿no? Entonces queremos ver qué efecto gana, ¿no? En un principio, ustedes podrían pensar en derivar esto, pero no se los recomiendo porque aquí hay un exponente medio extraño y después van a tener un producto, van a tener o un producto de, o sea, una derivada de productos o una derivada de cocientes, lo cual no es aconsejable hacerlo durante un examen. Lo que yo les recomiendo es factorizar aquí la lambda, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, vamos a sustituir esta C1A estrella. Nos quedaría simplemente 1 más beta por lambda elevado a la 1 menos 1 sobre sigma, por y, que y pues no nos hace ruido. Esto es igual a que, pues si factorizamos de este denominador una lambda, nos quedaría lambda aquí arriba, uy, me quedó feo, nos quedaría lambda aquí arriba y una lambda acá abajo que acabamos de factorizar, y como en este término no hay lambda, nos quedaría 1 sobre lambda más beta por, como factorizamos esa lambda, nos quedaría simplemente lambda elevado a la menos 1 sobre sigma, o alternativamente lo podemos escribir así, lambda a la 1 sobre sigma. Ahí está. Y esto por y. Evidentemente estas dos lambdas se cancelan. ¿Y para qué hicimos todo esto? Pues bueno, porque aquí tenemos una lambda, ambas elevadas a un exponente positivo, entonces ya sin ambigüedad podemos ver qué le pasa a todo este término cuando aumenta lambda, ¿no? Si aumenta lambda, en ambos lados de esta suma se hace más grande el denominador. Si se hace más grande el denominador, todo este término se hace más chiquito, ¿no? Entonces estos dos términos se hacen más chiquitos, entonces toda esta expresión se hace más grande, ¿no? Entonces, cuando aumenta lambda, aumenta el consumo en equilibrio del segundo periodo del agente A. Y esto que yo hice aquí, pues, podrían decir que es un poco mañoso porque fue posible ya que esta lambda esté elevado a la 1 menos otra cosa, ¿no? O sea, pudimos factorizar bien eso, ¿no? Si no se hubiera podido factorizar, en el peor de los casos tendrían que haber derivado, pero si no, puede haber otro argumento muy sencillo de ver, y es que de la ecuación de Euler teníamos una lambda que aumenta de forma lineal y este consumo del primer periodo no está disminuyendo de forma lineal, sino que está disminuyendo como, imagínense, si sigma es mayor que 1, esto es como un lambda elevado a la 1/2 o a la 1/3, o sea, está disminuyendo a una velocidad muy bajita, ¿no? O sea, como a raíz de x o algo así. Entonces, evidentemente va a ganar el impulso de la lambda y por eso va a aumentar el consumo del segundo periodo, que es lo que encontramos aquí con esta factorización, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya podemos responder a la pregunta.
ante aumentos en lambda, cuando sigma es mayor que 1, disminuye el consumo en equilibrio del primer periodo y aumenta el del segundo periodo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la A. Y ya, terminamos este primer problema. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? No, todo bien. Ok, entonces voy a borrar este pizarrón y si quieren vayan leyendo, vayan echándole un ojito al segundo problema y ya lo resolvemos ahorita en unos segundos. En lo que se seca este pizarrón, vamos a usar el otro. Entonces vamos a continuar con el siguiente problema. Ahora es una economía de intercambio, pero de horizonte infinito. Y otra vez hay heterogeneidad con los agentes, ¿no? Entonces vamos a ir escribiendo lo que nos dicta el problema, que nos dice, considera una economía de intercambio, horizonte infinito, dos consumidores A y B. Tienen las mismas preferencias, Cobb-Douglas, y nos están dando las dotaciones, ¿no? En este caso, las dotaciones son convergentes, ahorita vamos a ver por qué. Las del individuo A decrecen, o sea, en este problema nos están echando la mano, nos dicen, las de uno decrecen y las de otro crecen. Pero aún si no nos dijeran eso, lo podemos deducir a partir de la forma de esas dotaciones, ¿no? Que ahorita les vamos a ver cómo lo podríamos deducir. Nos dan las dotaciones, nos dicen que lambda es mayor que 0 y menor que mu, y que phi está entre 0 y 1, ¿no? La posición financiera de ambos individuos es 0. Y nos piden, la primera pregunta nos pide la tasa de interés de equilibrio y los consumos del primer periodo, ¿no? Entonces vamos a resolver el problema. Voy a poner, como siempre, los datos que nos dan. Nos dicen que hay dos agentes, A y B, con preferencias Cobb-Douglas. También nos dan sus dotaciones. Las voy a escribir aquí. Las del individuo A son mu más lambda por phi elevado a la t menos 1 para todo t, y las del otro agente es lo mismo, pero en lugar de sumar esto, lo está restando, ¿no? Entonces, tendríamos esto. Ahora, voy a escribir aquí también que 0 es menor que lambda es mayor que 0 y a su vez menor que mu, y que phi está entre 0 y 1, ¿no? ¿Por qué es importante lo segundo? Que phi esté entre 0 y 1, porque si no estuviera entre 0 y 1, o sea, si fuera 1 o mayor que 1, significaría que este término de aquí está creciendo exponencialmente, ¿no? Imagínense que fuera 2, en el segundo periodo, en el primer periodo sería un 1, ¿no? En el segundo periodo sería simplemente 2, en el tercer periodo sería 2 al cuadrado, en el cuarto periodo 2 al cubo y así, ¿no? Imagínense, está creciendo exponencialmente, no va a converger a nada, esta dotación se va al infinito, ¿no? Lo cual no solo no es posible en nuestra economía, en nuestro intento de hacer una economía pues parecida a la realidad, no existe riqueza infinita, y por otro lado, pues este individuo B le estaríamos sumando cosas cada vez más grandes, entonces llegaría a un punto en donde este término de aquí sería más grande que mu y su dotación sería negativa, ¿no? Lo cual no tiene sentido. Entonces, por eso es importante que este phi esté entre 0 y 1. Ahora, vamos a ver qué onda con estas dotaciones. Voy a hacer una pequeña gráfica para que ustedes vean cómo se van a comportar. En el eje de las X va a estar el tiempo y en el eje de las ordenadas va a estar la dotación, ¿no? Y. En el primer periodo, o sea, cuando t es igual a 1, aquí tendríamos phi elevado a la 1 menos 1, o sea, a la 0. Simplemente tendríamos mu más lambda. Voy a escribir aquí mu y aquí voy a escribir mu menos lambda. Yo creo que ya se dieron cuenta ustedes
en este primer periodo, que voy a poner aquí 1, voy a escribir esto. La dotación de la gente A sería esta de aquí, y la dotación de la gente B sería esta de aquí, ¿no? Esto es phi a la 0 es 1, entonces quedaría mu menos lambda y mu más lambda. ¿Cómo se va a comportar esto? Pues esta phi, como está entre 0 y 1, entre más se multiplique por sí misma, más chiquita se va a hacer. Entonces, este término se va a ir haciendo más chico, ¿no? Tanto para el caso en donde está sumándose, como para el caso en donde se está restando, ¿no? Entonces, esta dotación va a ir creciendo y va a converger hasta mu, y esta dotación va a ir decreciendo y va a converger hasta mu, ¿no? Así se va a ver. Y pongo los puntitos porque pues en realidad esta es una sucesión discreta, ¿no? Entre 1, 2, 3, los números naturales. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, muy sencillo. Si nos acordamos del resultado o del supuesto, o como quieran llamarle, de que los individuos quieren suavizar su consumo en el tiempo, lo razonable sería que para este agente que empieza con una dotación grande y se va haciendo más chiquita, sería razonable pensar que quiera ahorrar en los primeros periodos con tal de que tenga un consumo así, ¿no? Para suavizar su consumo, ¿no? Entre un nivel entre la máxima dotación y la mínima dotación. Y lo mismo con esta gente. Empieza teniendo una dotación muy pequeña, pero sabe que en el futuro va a tener mayor dotación, ¿no? Entonces, estaría dispuesto a endeudarse en los primeros periodos con tal de que suavizar ese consumo, ¿no? Entonces, en un primer intento de predecir cómo se va a comportar los consumos, podríamos decir que van a estar entre estas gamas, ¿no? Que obviamente pues yo ya resolví el problema, en efecto van a estar así, pero sin necesidad de hacer álgebra, con esta intuición podemos acercarnos mucho a la respuesta, ¿no? Entonces, dicho eso, y otra cosa, ¿no? Si le quieren sacar el límite cuando t tiende a infinito de estas dos dotaciones, pues aquí sería phi al infinito, elevado al infinito, que sería 0, y simplemente les quedaría mu, ¿no? Para ambos individuos. Por eso se ve así. Ahora sí, vamos a resolver el problema. No hay impuestos, no hay gobierno, no hay dinero, entonces, y además son demandas, son funciones de utilidad Cobb-Douglas, entonces ya sabemos que sus demandas se van a ver así, ¿no? 1 menos beta por el valor presente de las dotaciones, ¿no? Para cualquiera de esos individuos, ¿no? Entonces, para resolver el problema, simplemente tenemos que encontrar esta serie de dotaciones, ¿no? El valor presente de esas dotaciones, ¿no? Nos piden, creo que para los dos individuos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño truquito, ahorita les enseño cómo, ¿no? Voy a escribirlo así. C1 estrella para el agente I, no estamos diciendo cuál de los dos, va a ser igual a 1 menos beta por ese valor presente de las dotaciones, que no es más que la suma, esperen un segundo. Un segundito. Creo que ya se ve. Bueno, le estaba diciendo que ese valor presente de las dotaciones, ustedes ya saben bien que es la suma infinita de YT sobre todas las tasas de interés, ¿no? Entonces ya conocemos cómo se ven las dotaciones, pero aún no conocemos cómo se ven estas tasas de interés, ¿no? Pero es muy sencillo, aplicamos el mismo método de siempre, agregar las ecuaciones de Euler, ¿no? Entonces, dado que no hay gobierno, que no hay nada extraño, la ecuación de Euler va a ser la misma de siempre, U' de CT y, o sea, para cualquiera de los dos agentes, va a ser igual a beta por 1 más RT por U' de CT más 1, ¿no? Estas ecuaciones de Euler salen del problema de maximización, de fusionar las condiciones del primer orden, pero ya las hemos visto muchas veces en el lab y todo el tiempo están apareciendo y todo el tiempo trabajamos con ellas, entonces asumo que ya las conocen bien, ¿no? Yo la escribí en términos de una función de utilidad que no conocemos, o sea, general, pero como es Cobb-Douglas, sabemos que es logarítmica, la derivada de los logaritmos es 1 sobre el consumo de ese periodo, ¿no? Entonces aquí sería 1 sobre CT, si lo pasamos al otro lado, nos quedaría CT y aquí CT más 1, ¿no?
Muy sencillo, lo único que hice fue pasar al otro lado lo que estaba dividiendo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a aplicar el mismo método de agregar. Vamos a sumar, como si estuviéramos en primaria, las ecuaciones de Euler del individuo A y del individuo B, con todo lo demás. Así, una suma muy sencilla. Y una vez que sumamos eso, pues ya encontramos el consumo agregado del periodo T más 1. Tiene que ser igual a beta por 1 más RT, el consumo agregado del periodo T. Muy sencillo esto de aquí, ya lo hemos hecho muchas veces. Obviamente, si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir sin ningún problema, pero yo asumo que ya esto lo conocen bien, ¿no? Entonces, para encontrar esa tasa de interés de equilibrio, pues nada más tenemos que despejar esta beta y estos consumos agregados, y ya tendríamos casi la respuesta. Sería 1 sobre beta por Ct más 1 agregado, y el consumo agregado en T, ¿no? Ya sabemos que en equilibrio el consumo agregado es igual a la dotación agregada por definición de equilibrio. Entonces ya aquí podemos escribir 1 sobre beta es igual a la dotación agregada del periodo T más 1 sobre la dotación agregada del periodo T, ¿no? Pero ya no se los mencioné al principio, pero si se fijan, esta dotación agregada siempre va a ser igual a 2 mu. ¿Por qué razón? Porque si sumamos esto, nos quedaría mu más mu, o sea, 2 mu, y luego lambda por phi, quién sabe qué cosa, menos lambda por phi, quién sabe qué cosa, pues estos dos se cancelan, o sea, nos queda 0, nos queda simplemente 2 mu. Y esto para todo T, ¿no? No solo para el primer periodo ni para el segundo, para todos los periodos se mantiene esto, ¿no? Entonces, si sabemos que las dotaciones agregadas van a ser constantes en el tiempo, iguales a quién sabe qué cosa, no nos interesa, 2 mu, 5 mu, lo que sea. Bueno, es 2 mu en este caso, ¿no? Pero podría ser 5 mu, 1 mu, 100,000 mus, quién sabe qué. O sea, no nos interesa cuánto sea, pero sabemos que es constante en el tiempo. Entonces estos dos pues se cancelan y tenemos que la tasa de interés de equilibrio simplemente es 1 sobre beta, ¿no? La voy a escribir acá arriba. 1 más RT estrella es igual a 1 sobre beta. Para todo T. Ahí está. Bueno, es lo que queríamos conseguir, es lo único que nos faltaba para completar este valor presente de las dotaciones. Voy a borrar esto de aquí porque voy a utilizar esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos del método de agregar? Yo creo que ya se lo saben de memoria, pero quise hacerlo un poquito más despacio para que no haya dudas, ¿no? En los siguientes ejercicios ya me lo voy a saltar de plano y voy a decir, agregamos y ya encontramos la tasa de interés de equilibrio. Entonces, si sabemos que en todos los periodos 1 más R es igual a 1 sobre beta, sabemos que esto de aquí es igual a 1 menos beta por la suma de 1 hasta infinito de beta elevado a la t menos 1 de YT, ¿no? ¿Y cómo es YT? Aquí le debería haber puesto Y. No he especificado de quién es este consumo. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar los dos consumos a la vez? Pues simplemente vamos a escribir mu más menos lambda phi elevado a la t menos 1. ¿Por qué más menos? Porque uno de los individuos está sumando y otro de los individuos está restando, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un consumo general, así entre comillas, y después simplemente le vamos a poner un más al que tenga el más y un menos al que tenga el menos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta expresión? Le voy a poner aquí corchetes para que no se vayan a confundir. Podemos separar este primer término con la beta y este segundo término con la beta, ¿no? Entonces lo voy a escribir acá. Nos quedaría 1 menos beta por la suma, ya no voy a escribir el subíndice y el superíndice, solo voy a poner la suma de beta t menos 1 por mu más menos esa suma de beta t menos 1 por lambda phi elevado a la t menos 1. Ahora, ¿cómo vamos a proceder ahora? Simplemente, y aquí voy a poner corchetes, ¿no? Porque ese 1 menos beta multiplica todo. Nos quedaría 1 menos beta. Esto de aquí, mu, es una constante respecto a esta suma, ¿no? Porque está sumando los tres. Entonces, mu sale de la suma y ya sabemos a qué converge beta elevado a la t menos 1.
converge a 1 sobre 1 menos beta, entonces ya lo voy a escribir así. Mu sobre 1 menos beta, ¿no? Que corresponde a este primer término. Luego, más menos, por lo de aquí arriba. Esto de aquí, ¿no? Tenemos dos términos que se parecen, los podemos juntar de la siguiente forma, ¿no? En lugar de escribirlos separados, podríamos escribirlos así. Beta por phi. Beta por phi, estos dos elevado a la t-1, y a su vez por lambda, ¿no? De nuevo, lambda es una constante respecto a esta suma, entonces sale de la suma, y esto ya sabemos a qué converge, ¿no? Converge a 1 menos lo que está ahí adentro, ¿no? Beta por phi. Si les causa conflicto esto, podrían hacer un cambio de variable, ¿no? Decir que beta gorro es igual a beta por phi, y ya beta gorro pues converge a 1 sobre 1 menos beta gorro, ¿no? Pero no lo hice porque pues asumo que ya están familiarizados con estos procesos. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar el consumo particular de cada uno de los individuos. El del agente A sería el que tiene el signo positivo. Entonces sería, voy a poner aquí una flecha así, C1A estrella sería igual a, esperen un segundo, un segundito, ya está. Le estaba diciendo que para el agente A, el signo que sería el correspondiente sería el de más, porque viene aquí en la dotación. Entonces sería 1 menos beta, por este primer término se cancelan las 1 menos beta, que queda simplemente mu. Y aquí sería más 1 menos beta por lambda dividido sobre 1 menos beta por phi. Ahí está. Ese sería el consumo en equilibrio del individuo A. Y el del individuo B es exactamente igual, pero en lugar de ponerle un más, le ponemos un menos, ¿no? Porque aquí hay un menos. Entonces, lo voy a escribir aquí. Consumo del primer periodo para el agente B sería mu menos 1 menos beta por lambda sobre 1 menos beta por phi. Y aquí, ojo, ¿no? No se pueden cancelar este 1 menos beta con lo de acá abajo porque aquí hay un phi, ¿no? Que nos hace ruido. Entonces, ya tenemos los consumos de equilibrio de ambos individuos. Nada más quiero que noten una cosita, y es que si sumamos los consumos, nos quedaría mu más mu, o sea, 2 mu, y estos términos son idénticos, pero con signos contrarios, o sea, se cancelarían, y nos quedaría que la suma de los consumos, o sea, el consumo agregado es igual a 2 mu, que es lo mismo que la dotación agregada, ¿no? Eso es importante en cuanto que este modelo es consistente con nuestro supuesto de equilibrio general, ¿no? En equilibrio, lo que hay en la economía, que es la dotación agregada, se distribuye ya sea al consumo de esta gente o al consumo de esta gente, ¿no? Y otra vez, es consistente con nuestra hipótesis que habíamos hecho de que iban a consumir algo entre su dotación máxima y la mínima, ¿no? Y así es, a este mío le estamos sumando algo, no sé, a lo mejor es 0.5, a lo mejor es 1, 1.5, quién sabe, pero le estamos sumando algo, entonces va a consumir aquí arriba, ¿no? Y a este individuo, pues también le estamos restando algo a esa mu, va a consumir aquí en esta parte. Entonces, dicho eso, vamos a ver ahora sí que nos están preguntando, ya me desvío un poco. Nos dicen, entre mayor sea phi, mayor será el consumo del primer periodo de la agente A. Eso es verdadero, porque si phi es más grande, este término que está en el denominador se hace más chiquito, y si se hace más chiquito, todo esto se hace más grande, ¿no? Entonces el consumo aumenta, ¿no? Entonces, aumentos en phi implican aumentos en C1A estrella. Entonces esa primera es verdadera. Luego, aumentos en phi implican aumentos en el consumo de B. Eso es falso porque ahora el signo es negativo, ¿no? Si aumenta phi, el denominador se hace más chiquito. Si se hace más chiquito, todo esto se hace más grande, ¿no? Pero como tiene un signo negativo, está restando, entonces se hace más chiquito el consumo de equilibrio, ¿no? Entonces, esa sería falsa. Ah, nos están pidiendo la verdadera. Pues ya la encontramos, es la primera. Ya ahí teníamos la respuesta correcta.
De todos modos vamos a continuar para ver que las demás sean falsas, ¿no? En este caso ya vimos que la segunda es falsa porque entre mayor sea phi, menor es el consumo de este agente. Y la 3 nos dice, entre mayor sea mu, mayor es la tasa de interés de equilibrio. Pues no, falso, no aparece mu por ahí. Entre mayor sea lambda, mayor es la tasa de interés de equilibrio. Falso, ¿no? Tampoco aparece ahí. Y entre mayor sea phi, mayor es la tasa de interés de equilibrio. Falso, tampoco aparece ahí, ¿no? Entonces ya contestamos esa primera pregunta. La respuesta correcta es la A. Y vamos a ver una cosita más antes de que se me olvide. ¿Por qué a mayor phi, mayor consumo de A y menor consumo de B? Por una sencilla razón, ¿no? Imagínense, este phi hemos dicho que está entre 0 y 1, ¿no? Pero nunca dijimos si era 0.001 o si era 0.999, ¿no? Si aquí nos está diciendo que aumenta phi, supongamos que aumenta a 0.99, ¿no? En ese caso, este término phi elevado a la t-1 tardaría mucho en converger a mu, ¿no? Porque al elevar 0.99 al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la décima potencia, pues tardaría mucho en que ese término se fuera haciendo más chiquito, ¿no? Entonces eso implicaría que estas curvas se verían más planas, así, tardarían mucho más en converger, ¿no? Y en ese caso, para este individuo significaría que tiene una mayor dotación, entonces sería razonable pensar que su consumo estaría por acá arriba, y para este individuo, pues crece muy lento su dotación, tiene menor dotación, entonces ese consumo estaría por aquí y por debajo. Entonces, esa es la intuición detrás de por qué phi ocasiona esos efectos en el consumo, ¿no? Entonces, ya contestamos la primera pregunta, vamos a pasar a la segunda. Nos está pidiendo la posición financiera del primer periodo del individuo A. Y eso está muy sencillo, porque simplemente recurrimos a la restricción presupuestaria del primer periodo, ¿no? Que es esta aquí. La voy a escribir aquí. A ver si me da espacio para escribir todo ahí. La restricción presupuestaria del primer periodo no es más que esto. C1A más B1A es igual a Y1A, ¿no? Y aquí aparecerían las obligaciones financieras del periodo anterior, pero como está diciendo que no tuvieron posiciones financieras heredadas, o sea, B0 es igual a 0, pues ya nada más aparece esto, ¿no? Entonces ya conocemos Y1A, ya conocemos C1A, simplemente hay que despejar y restar, ¿no? Entonces B1A estrella sería simplemente la dotación del primer periodo, que sería mu más lambda por phi elevado a la 1 menos 1, o sea, a la 0, o sea, 1, mu más lambda, menos el consumo, ¿no? Y el consumo sería menos esto de aquí, menos mu, y menos esto de aquí. 1 menos beta por lambda, dividido sobre 1 menos beta por phi. Pueden observar que estos mu se cancelan, y si yo creo que podemos multiplicar podemos hacer denominador común, porque este lambda se va a cancelar con este menos 1. Entonces vamos a hacerlo. Nos quedaría lambda menos beta phi lambda, todo esto sobre 1 menos beta phi, y esto menos esto de aquí, ¿no? Menos lambda más beta lambda. Lo único que hice fue multiplicar esto y dividirlo por lambda para poder sumarlos. Y nos queda lambda por 1 y por menos beta phi, y después se resta esto, ¿no? Que tiene negativo con positivo negativo, y negativo con negativo positivo, ¿no? Entonces, ¿para qué hice esto? Pues simplemente para cancelar estas dos lambdas, que nos quedó una expresión un poquito más sencilla, ¿no? En ambos lados aparece beta lambda, podemos factorizarla, nos quedaría B1A estrella es igual a beta por lambda, le voy a poner así, 1 menos phi, y esto sobre 1 menos beta por phi. Ahí está. Esa sería la posición financiera neta en equilibrio de la gente A en el primer periodo, ¿no? ¿Por qué lo escribí así? Porque cuando factoricé esta beta lambda, aquí nos quedaba un 1 y aquí nos quedaba menos phi, ¿no? Y lo puse así porque como phi está entre 0 y 1, lo que está entre paréntesis es positivo. Ya eso lo hacemos siempre porque así aparecen los exámenes, casi siempre. Entonces, la respuesta correcta sería la
sería la A. Lambda, beta. Sí, sería la A. Entonces, bueno, ya contestamos esa. Pues las demás obviamente son falsas. Vamos con la tercera pregunta. La tercera subpregunta. Y nos piden la posición financiera neta de ese mismo agente, pero del periodo 2, ¿no? Entonces vamos a... Y una cosa antes de que se me olvide, esto es positivo, porque beta lambda son positivos, porque 1 menos beta phi es positivo, y porque 1 menos phi es positivo, ¿no? Y esto que sea positivo es consistente con que consume lo mismo en todos los periodos y está entre su dotación máxima y la mínima, ¿no? Entonces, en el primer periodo, ¿qué va a hacer? Pues va a ahorrar, ¿no? ¿Cómo ahorra? Se ve reflejado en esta posición financiera positiva del primer periodo, ¿no? Ya no los dije, pero el hecho de que esta tasa de interés sea igual a 1 sobre beta implica, por las ecuaciones de Euler, la voy a escribir aquí, esta es la ecuación de Euler en equilibrio para cualquier agente. El hecho de que 1 más RT sea igual a 1 sobre beta implica que los consumos son iguales entre periodos, ¿no? Entonces, esa conjetura que hice al principio, que a lo mejor parecía que no tenía tanto fundamento, pues sí, sí lo tiene, ¿no? Va a consumir lo mismo en todos los periodos y evidentemente pues en los primeros periodos va a tener que ahorrar, ¿no? Para poder financiar cuando en el infinito pues ya su dotación sea muy pequeña. Bueno, vamos a continuar con la última pregunta de esta segunda pregunta, vale la redundancia, y voy a borrar esto que está aquí de este lado izquierdo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita con lo que llevamos? ¿No? Está bien. Borramos esto. Voy a dejar este consumo de la gente A porque lo vamos a utilizar ahorita. O creo que no. Sí, sí lo vamos a utilizar. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y vamos a encontrar esa posición financiera neta del segundo periodo. Ahí está. Para encontrar esa posición financiera neta, pues nada más tenemos que recurrir a la restricción presupuestaria del segundo periodo, que nos dice que el consumo más los bonos que contrate tiene que ser igual a su dotación, más las obligaciones financieras del periodo anterior, ¿no? Más 1 más R1 por B1A. Entonces, despejando esta C, nos quedaría que B2A estrella es simplemente la dotación del segundo periodo, que sería mu más lambda elevado a la, por phi elevado a la 2 menos 1, o sea, la 1, más 1 más R, que es 1 sobre beta, por esa posición financiera neta, que es beta lambda, 1 menos phi, sobre 1 menos beta phi, menos el consumo del segundo periodo, ¿no? Pero acabamos de decir que si esto es igual a 1, entonces los consumos son iguales en todos los periodos, ¿no? En particular, esto es igual al consumo del segundo periodo, ¿no? Así. Entonces, estaba sumando este lado, pasa restando, sería menos mu, menos lambda por 1 menos beta sobre 1 menos beta phi. Y ahora sí, se van a cancelar algunas cosas con esta mu, pero, y estas betas de aquí, pero pues sí vamos a tener que hacer un poquito de álgebra. A lo mejor algunos de ustedes son muy buenos con el álgebra y ya identifican que se va a cancelar, pero para no meternos en problemas, simplemente hacemos denominador común y sumamos todo, ¿no? Ya obtenemos la expresión. Para no complicarnos, ¿no? Entonces, nos quedaría lambda por phi por 1 menos lambda por beta por phi cuadrada más lambda menos phi lambda, que es esta lambda por lo de aquí arriba, menos lambda más beta lambda, que es esto de aquí arriba. Y todo esto pues dividido sobre 1 menos beta phi. ¿Qué se puede cancelar? Pues en principio estas dos lambdas y se cancela también este lambda phi con esta lambda phi
y ya obtenemos, nos quedan simplemente dos términos, ¿no? Este de aquí y este de aquí, ¿no? Podemos factorizar beta lambda y ya obtendremos la expresión de equilibrio, que sería B2A estrella es igual a beta por lambda por un 1, que está ahí, y menos phi cuadrada, ¿no? ¿Y por qué lo puse así? Porque vean que esta expresión es casi idéntica a la primera, solo que en lugar de que esté phi, está phi cuadrada, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Si lo hacen para el tercer periodo, les va a quedar phi cúbica y así. Entonces, la respuesta correcta sería la primera, si no me equivoco. O sea, si estoy viendo bien. Pero bueno, independientemente de cuál sea el inciso que es la correcta, pues esta ya es la expresión de equilibrio para esa gente. Y con eso ya terminamos este segundo ejemplo. ¿Alguien tuvo alguna duda con este ejemplo? ¿No? No, todo bien. Muy bien, está bien. Entonces, déjenme borrarlo. Vamos a pasar con el tercero. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 1 hora, ¿no? Entonces, vamos un poquito atrasados. Vamos a meterle un poquito más de velocidad. Si quieren, vayan leyendo la tercera pregunta y ahorita vamos escribiendo de qué trata. Voy a borrar esto. Bueno, les voy anticipando. Esa tercera pregunta me parece que... Uy, se borró. Me parece que es de política fiscal, pero en un modelo de 2 periodos, ¿no? Entonces está un poquito extraño, pero no se preocupen, vamos a utilizar las mismas técnicas de siempre, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema. Denme un segundo. Ahí está. Voy a borrar esto. Ya está. Vamos a ver entonces a la... Dejen conectar la computadora un segundo. Se está acabando la pila. Ya. Les iba a decir que vamos a ver entonces ya con la tercera pregunta. Y vamos a apurarnos, a ver si nos da tiempo de terminar todas. En la tercera pregunta nos dice, una economía de intercambio de 2 periodos poblada por 2 individuos competitivos. Tienen las mismas preferencias, son cogoglas y tienen un vector de dotaciones desconocido, ¿no? La economía, el gobierno de esta economía impone un gravamen de suma fija T al individuo 1 y lo que recaude lo va a transferir como suma fija al individuo 2 y siempre va a mantener un presupuesto balanceado, ¿no? Sin embargo, en ese proceso, un porcentaje XI se pierde, que en una ocasión le habíamos llamado corrupción, ¿no? No es lo más correcto, pero lo pueden pensar así y no hay problema. Entonces, una parte se la roban o se pierden, lo que sea, y nos piden cuál es la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Y ya. Entonces vamos a escribirlo aquí rápido. Tenemos 2 agentes. Ya no son A y B, ¿verdad? Creo que ahora son 1 y 2, ¿no? Con números romanos. Y tienen preferencias cogoglas. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, en principio, el gobierno mantiene un presupuesto balanceado todos los periodos. O sea que lo que recauda es únicamente lo que gasta. Y tiene una recaudación positiva para el agente A y lo recaudado lo entrega al agente B a través de una transferencia de suma fija. Sin embargo, se pierde una proporción XI, ¿no? Ahí está. Entonces, obviamente, lo que se pierde pues está entre 0 y 1, ¿no?
Esa es una letra griega que sí, no es epsilon. Ahí está. Nos piden la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a, antes de que nos cause pánico todo esto, vamos a recurrir a lo que siempre hacemos, ¿no? La ecuación de Euler. ¿Qué nos dice la ecuación de Euler? Pues nos dice qué pasa con los consumos y con la tasa de interés, ¿no? Entonces, la ecuación de Euler convencional sería esta, ¿no? U' de CT igual a beta por 1 más RT por U' de CT más 1, ¿no? Ya para el caso Cobb-Douglas, y aquí una I, ¿no? Porque hay dos. Ya para el caso Cobb-Douglas, como es logarítmica, ya sabemos que nos queda al revés. CT más 1 I es igual a beta por 1 más RT por CTI. Entonces, nuevamente, siguiendo el mismo procedimiento de siempre, sumamos esto, o sea, aplicamos el método de agregación, y ya no lo voy a hacer otra vez, nos quedaría el consumo agregado del periodo T más 1 es igual a beta por 1 más RT igual al consumo agregado del periodo T. Ahorita yo puse T, pero en realidad, como son dos periodos, pues siempre T va a ser igual a 1, ¿no? O sea, aquí va a ser consumo agregado del segundo periodo. Esta RT simplemente es 1, o sea, solo hay una tasa de interés. Y esta T pues, es un 1, ¿no? O sea, es el consumo agregado del primer periodo. Ahora, no es tan sencillo porque en este caso el consumo agregado no va a ser igual a la dotación agregada, porque el gobierno está quitando una parte y esa parte la está perdiendo. Si de repente no la perdiera, si entregara esa parte de forma íntegra al otro individuo, podríamos decir así con confianza que estos consumos agregados van a ser igual a la dotación agregada. Para ver mejor cómo va a ser esto de aquí, recurramos a la condición de vaciado del mercado de bienes, o mejor dicho, a la definición de consumo agregado, ¿no? Que es lo que escribimos ahí abajo. El consumo agregado de un periodo T, no voy a decir cuál, es igual a la suma de los consumos individuales, por definición de equilibrio, ¿no? Y por, uy, se desenfocó. No, no se desenfocó. Así. Le estaba diciendo que el consumo agregado por definición es la suma de los consumos individuales, entonces sería el consumo del agente A, bueno, aquí es agente 1, romano, más el consumo del agente 2, ¿no? ¿Y cuáles son estos consumos? Pues no tenemos que conocerlos, podemos acudir a la restricción de cada periodo. Entonces tendríamos que el consumo del agente 1 sería igual a su dotación del periodo T, más las obligaciones financieras del periodo anterior de ese individuo. Del lado izquierdo de esa restricción de un periodo tendríamos una BT, entonces estaría aquí restándose menos BT de ese mismo individuo, y como es el primer individuo le están cobrando impuestos, ¿no? ¿Cuántos impuestos le cobran? Pues no sabemos, pero sabemos que solo a él le cobran, ¿no? Entonces va a ser, todo lo que recaude el gobierno, pues va a ser porque se lo quitó a este individuo, ¿no? Entonces ahí tendríamos el primer consumo de estos dos, ¿no? Que nuevamente no lo conocemos, pero simplemente tenemos que despejar ese consumo de la restricción de cualquier periodo de ese agente y lo escribimos aquí, ¿no? Y ahorita van a ver por qué nos va a funcionar esto. Del segundo agente tenemos lo mismo, solo que a él no le van a cobrar impuestos, le van a dar una transferencia de suma fija, ¿no? Entonces tendríamos su dotación de ese mismo periodo, más sus obligaciones financieras netas del periodo anterior, menos su posición financiera de ese periodo, y en lugar de que le quiten un impuesto, le están dando una transferencia, ¿no? Entonces ahí está, tendríamos esas dos cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora con esto? ¿Cuál es la forma de proceder? Pues bueno, podemos en principio juntar este de aquí y con este de aquí, que están sumando, y tendríamos la dotación del primer individuo más la dotación del segundo individuo, por definición, es la dotación agregada de ese periodo. Ahora, tenemos 1 más RT menos 1,
en ambos lados, simplemente la diferencia es la posición financiera neta. Una es del individuo 1 y otra es del individuo 2. No importa, podemos factorizar ese 1 más RT menos 1. Entonces nos quedaría 1 más RT menos 1 por BT menos 1 de la gente 1 más BT menos 1 de la gente 2, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes ya se dieron cuenta, pero en equilibrio, la suma de las posiciones financieras netas tiene que ser igual a 0. Eso es por definición, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te estoy prestando, significa que yo tengo una posición financiera neta positiva, ¿no? De 100 pesos, ¿no? Pero eso significa que tú tienes una posición financiera negativa, ¿no? De menos 100 pesos, ¿no? Entonces, necesariamente, si yo te estoy prestando, pues tú te estás endeudando y al sumar eso, pues nos queda 0, ¿no? Así por definición. Ahora, con estas BTs sucede lo mismo. Nos quedaría menos BT1 de la gente 1 más BT de la gente 2. También por definición eso es igual a 0 en equilibrio. Y por último nos quedarían estos dos términos, ¿no? El impuesto que está cobrando, que es menos T, y la transferencia que está recibiendo, ¿no? Pero no la recibe de forma íntegra. Recibe simplemente 1 menos XI de esa recaudación, ¿no? Más 1 menos XI de PDT. Entonces, supongamos que por un momento esta XI fuera 0, ¿no? O sea, el gobierno no pierde nada. Nos quedaría menos TT más TT, o sea, se cancela esto, se cancela esto, se cancela esto. Nos quedaría simplemente que el consumo agregado en equilibrio sería igual a la dotación agregada. Pero como el gobierno está perdiendo algo, o se lo está robando, como quieran llamarle, entonces vamos a tener que en equilibrio, bueno, mejor dicho, no sabemos en equilibrio, ¿no? Pero vamos a tener que el consumo agregado del periodo T va a ser igual a la dotación agregada del periodo T menos este menos T se cancela con este 1 y aquí hay un menos XI por T, simplemente nos quedaría menos XI por PDT. ¿Para qué fue útil esto? Pues para meterlo aquí en estos consumos de la tasa de interés, ¿no? Y ahora sí ya encontramos la tasa de interés. Sería igual a 1 sobre beta, nos quedaría C2 en el numerador, y C2 es este de aquí, 2 menos si P2, y abajo nos quedaría C1 agregado, que es este de aquí. C1 menos si P1. Y ahí está. No tenemos más información. No sabemos cuál es la dotación agregada y cuáles son las T's, pero esto ya podríamos decir que es en términos de los parámetros del modelo. Esta ya sería nuestra primera respuesta. Entonces, vamos a ver cuál sería. Sería la primera. Ahí, como les aparece a ustedes, les aparece con esta beta multiplicándose del lado izquierdo, ¿no? Pero es lo mismo. Y2 menos sí, P2, sí, sería la primera. El inciso A. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Nos dice, ahora sí ya nos van a dar valores específicos de la dotación. Entonces voy a borrar todo esto. ¿Alguien tuvo alguna duda de este procedimiento? Porque esto de aquí no fue tan convencional. O sea, esto casi nunca lo hacemos y en este caso, por el hecho de que no se cumpliera ese vaciado tradicional, tuvimos que hacerlo. Pero si no tienen dudas, lo voy a borrar y vamos a continuar. Este de aquí yo creo que también lo vamos a borrar. Sí, vamos. Ok, entonces, ahora nos dicen, ahora sí ya nos dan las dotaciones, ¿no? Entonces, voy a dejar eso ahí. Nos dicen que ahora supongamos que la dotación de la gente 1 es igual a G1 y 0, ¿no? Y la dotación de la gente 2 es igual a 0 y Y2, ¿no? O sea, en un periodo uno tiene toda la dotación, en otro periodo el otro individuo tiene toda la dotación. En un contexto en donde esta fuera la única diferencia entre ambos individuos, yo creo que ustedes ya deben saber que
el que tiene la ventaja es el individuo 1, porque los individuos valoran más el consumo en el primer periodo, ¿no? Entonces este individuo probablemente consumiría más en el primer periodo de lo que consume el individuo 2 y también probablemente consuma más en el segundo periodo, ¿no? Pero en este caso no es así, porque le están cobrando el impuesto nada más a uno. Entonces dejemos hasta ahí ese pequeño análisis. Nos dicen que ahora el gobierno solo cobra un impuesto positivo en el primer periodo, que T1 es igual a T, que es mayor que 0. Se sigue cumpliendo que esa recaudación se pierde, pero T2 es igual a 0. ¿No? Lo escribo, yo creo que... Voy a borrar esto de aquí. T1 es igual a T, que es mayor que 0. Y T2 es igual a 0. En consecuencia, como mantiene el presupuesto balanceado cada periodo, aquí me equivoqué, puse G, pero aquí no hay gasto público, ¿no? Debió haber sido omega, que es la transferencia. Pero yo creo que ustedes llegan. Como mantiene su presupuesto balanceado en cada periodo y en el segundo periodo no está recaudando nada, pues no va a dar ninguna transferencia en ese segundo periodo. Se sigue cumpliendo que en el primer periodo lo que recauda pierde una parte sí, ¿no? Entonces ahora nos dice que cuál de las siguientes expresiones corresponde al consumo de equilibrio del primer individuo en el segundo periodo. ¿Okay? Entonces vamos a... El hecho de que esta T2 sea igual a 0 va a implicar que en equilibrio, ahora sí, el consumo del segundo periodo sea igual a la dotación del segundo periodo. El consumo agregado del segundo periodo sea igual a la dotación agregada del segundo periodo. Porque ya no está perdiendo nada el gobierno. Pero en el primer periodo se va a seguir cumpliendo que ese consumo agregado es igual a la dotación agregada menos sí por T. T1, ¿no? Pero en este caso es T. Entonces, tenemos una nueva tasa de interés de equilibrio que sería 1 más R igual a 1 sobre beta por Y2, por C2, mejor dicho, que es Y2, y dividido sobre C1 agregada, ¿no? Que es esto de ahí. Ahí está. Esa sería la tasa de interés de equilibrio en esta ocasión. ¿Para qué la quisimos obtener? Porque nos están pidiendo los consumos y los consumos los obtenemos a partir de la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? No sé si se acuerdan, pero en un laboratorio vimos qué pasaba cuando tenías muchas cosas en una restricción de un periodo y cómo podríamos armar unas Y tildes y consumos tildes para obtener esas nuevas restricciones intertemporales, ¿no? Entonces, si en este caso hacemos lo mismo, la restricción presupuestaria intertemporal de cualquiera de los dos individuos sería simplemente C1 más C2 en valor presente tiene que ser igual a su dotación menos lo que le cobren impuestos más lo que le den de, sería 1, más lo que le den de transferencia a ese individuo, pues esta sería como su nueva riqueza en el primer periodo, más la riqueza en el segundo periodo, que sería en valor presente, que sería Y2 y menos T2 y más omega 2 y no. Y esto sobre 1 más R, ¿no? Está en valor presente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya conocemos esta restricción intertemporal para cualquier individuo, no puse cuál, puse I, ya ahora sí podemos decir para qué individuo le estamos buscando. Estamos buscando para el primer individuo, ¿no? Entonces, vamos a recurrir un momento a las ecuaciones de Euler, porque aquí vamos a querer sustituir este C2 por un C1, ¿no? De la misma forma en como encontramos las demandas siempre. Entonces, voy a escribirlo aquí. Tenemos que U' de CT es igual a beta por 1 más RT por U' de CT más 1, ¿no? Lo de siempre, ya lo sabemos de memoria. En este caso, nada más hay un periodo, de nuevo, aquí sería C1, aquí sería C2. Y como es coproblas, nos quedaría C2i es igual a beta por 1 más R, 1 por C1i, ¿no? Entonces ya podemos sustituir este C2i con esto de aquí. Para eso hicimos esto, ¿no?
Entonces nos quedaría que C1 y ya le voy a poner para qué agente lo estamos buscando, ¿no? Es el agente 1. C1, 1 más C2, que es esto de aquí, beta por 1 más R, por C1, sobre 1 más R. Y pues aquí se cancelan estos dos. Eso tiene que ser igual a su rotación del primer periodo, que es Y1, menos los impuestos que le cobran en ese periodo, que es T simplemente, más la transferencia de suma fija que recibe en ese periodo, pero no recibe, ¿no? Entonces, pues es 0, más la dotación que tiene el segundo periodo, pero es 0, menos los impuestos que le cobran, pero dijimos que no le cobran en ese periodo y tampoco le dan transferencia, ¿no? Entonces, esto es 0, 0, 0, pues nos queda 0, ¿no? Entonces, simplemente nos queda esto de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que ya está en términos de los parámetros del modelo, ¿no? Este ya es un parámetro, este también ya es algo exógeno, escoge el gobierno. Simplemente hay que factorizar este C1, pasamos del otro lado lo que quede de esa factorización y ya tenemos el consumo de equilibrio. En este caso, si me permiten, yo lo voy a escribir aquí. C1, 1 estrella, será igual a T1 menos T sobre 1 más beta. ¿Por qué 1 más beta? Porque queda en 1 y aquí hay beta. Entonces ya obtuvimos nos piden el del segundo periodo, ¿no? Ok, pero de todos modos necesitamos esto. ¿Cómo obtenemos el del segundo periodo? Pues también recurriendo a la ecuación de Euler, ¿no? Si ya conocemos este beta, si ya conocemos este 1 más R, si ya conocemos el consumo del primer periodo, pues podemos conocer el del segundo periodo. Nada más hay que multiplicarlo por este término de aquí. Entonces lo voy a escribir aquí. Sería C2 y estrella es igual a beta por 1 más R, que sería beta por 1 más R, que es esto de aquí. 1 sobre beta de 2 sobre Y1 menos psi de beta 1 más R y C1, ¿no? Que está aquí. Y1 menos T y 1 más beta, ¿no? Entonces, estos dos se cancelan y ya, esa es la respuesta correcta, pero ahí en el... Ustedes lo tienen con esto al revés, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí otra vez para que ya nos quede igualito a como les aparece ahí. Sería Y2 sobre 1 más beta y Y1 menos T sobre Y1 menos psi de T. Y ahí está. Ahora sí esa es la respuesta correcta. Y me parece que ustedes tienen que es la... Ustedes tienen que es la primera, la A. Entonces ahí ya encontramos esa respuesta correcta. Ahora vamos con la última pregunta de ese ejercicio. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entre mayor sea xi, menor sea el consumo de equilibrio del individuo 1 en el primer periodo. Vamos a escribirlo como siempre aquí. La A, la B, la C, la D y la E, ¿no? Vamos a ir tachando cuáles son falsas. Entre mayor sea xi, menor sea el consumo de equilibrio del individuo 1 en el primer periodo, ¿no? Esa es falsa, porque aquí no aparece ninguna xi. Entonces, pues ya, con eso ya terminaríamos este ejercicio. Pero bueno, fue casualidad que fue la primera. Vamos a ver que las siguientes, que las otras 4 sean verdaderas, ¿no? El valor de xi no afecta a la posición financiera neta del primer periodo del individuo 1, ¿no? Entonces, no tenemos esa posición financiera neta, pero sin ningún problema la podemos calcular ahorita. Simplemente habría que recurrir a la restricción del primer periodo, que nos dice que el consumo más los bonos tiene que ser igual a su dotación, y en este caso, menos los impuestos que le cobren, ¿no? Menos T1, que este simplemente. Entonces, simplemente habrá que despejar este C1, nos quedaría, lo vamos a mover para acá, que B1 ella sería igual a Y1, que es esto de aquí, simplemente, menos T, menos C1, ¿no? Y C1 es esto de aquí.
menos Y1 menos T, y esto está dividido sobre 1 más B. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos multiplicar estos dos de aquí por... Bueno, podemos multiplicar y simplificar un poquito más esto, pero de cualquier forma, sea lo que sea que a lo que se simplifique esto, pues aquí no aparece ningún axil en ningún lado, ¿no? Entonces, pues ya podemos descartar esa... Más bien ya podemos decir que esa es verdadera, la B. Nos dice, el valor de xi no afecta a esa posición financiera neta del primer periodo para el individuo 1, es verdadero. La C nos dice, entre mayor sea xi, mayor será el consumo de equilibrio del individuo 1 en el segundo periodo, ¿no? Y eso es verdadero. Si xi se hace más grande, significa que esto de aquí se hace más chiquito, el denominador. Y si el denominador se hace más chiquito, todo se hace más grande, ¿no? Todo este término se hace más grande y pues aumenta el consumo del segundo periodo del individuo 1, ¿no? Lo cual es verdadero. Es verdadero. La D nos dice, el valor de Y2 no afecta el consumo de equilibrio 1 del agente 1 y también es verdadero. Aquí no aparece en ningún lado Y2, claro, Y2 agregado, ¿no? No aparece en ningún lado, pues también es verdadero. Y la última nos dice, el valor de Y2 no afecta el consumo de equilibrio del individuo 2 en el primer periodo, ¿no? Entonces, no tenemos el consumo de equilibrio del individuo 2, pero lo podemos calcular sin mayor problema, ¿no? Entonces, yo creo que voy a borrar esto de aquí y vamos a calcularlo. Nos dice el consumo del individuo 2 en el primer periodo. Voy a borrar esto. Hasta ahorita, lo que llevamos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos a borrar esto. Y ya con el último inciso que nos faltaba. Para el individuo 2, seguiríamos el mismo procedimiento. Utilizar esta restricción presupuestaria. Solo que ahora, esto ya no es cierto, ¿no? Porque el individuo 2 sí tiene una dotación en el segundo periodo. Y bueno, esto sí seguiría siendo cierto, ¿no? Porque no cobran ni impuestos ni dan transferencias en ese periodo. Entonces, siguiendo la misma lógica, nos quedaría aquí C1, 2 por 1 más beta. O sea, esta ecuación de Euler poniéndola aquí y factorizando nos quedaría eso, que es lo mismo para ambos individuos. Nos quedaría la dotación del primer periodo, que es 0, porque es el agente 2, menos los impuestos, pero a él no le cobran ningún impuesto, entonces también sería 0, más la transferencia de suma fija, que esa sí la recibe él. ¿Y cuál es esa transferencia? Pues habíamos dicho que era 1 menos lo que se pierde o se roban por T, y ahora sí por esto, ¿no? Más 1 más R está en el denominador, entonces lo ponemos al revés, le pondríamos beta que 1 menos psi T, con paréntesis, y lo que está en el numerador y en el denominador, Y2, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues simplemente por Y2, ¿no? Que es Y2 mayúscula. Se cancelan estos dos y pues nada más tenemos que pasar, este sería un más. Nada más tenemos que pasar esto dividiendo y ya tendríamos el consumo de equilibrio del agente 2. 1 sobre 1 más beta por... podemos simplificarlo un poquito más, pero pues no hace mucha falta, ¿no? Este beta por Y1 lo podríamos poner aquí, solito. Y después podríamos factorizar este T y después factorizar este signo. Entonces nos quedaría, pero digo, no es necesario, eso de cualquier forma ya es la misma respuesta. Y esto por T. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces, pues no, el valor de Y2 no afecta el consumo de equilibrio de este segundo agente, por lo tanto, el inciso es verdadero y ya terminamos, ¿no? Encontramos que esa primera era la falsa, ¿no? Era la respuesta correcta. Bueno, ya terminamos este tercer ejercicio, vámonos rápido a ver si ya podemos hacer el cuarto. ¿Alguien tuvo alguna duda con esto?
¿No? Ok, entonces déjenme borrar esto y continuamos con el siguiente ejercicio, que es de política monetaria. La verdad no sé si nos va a dar tiempo de hacer el quinto, porque yo quedé con ustedes que este repaso iba a durar 2 horas, además de que creo que la cámara nada más tiene batería como para 2 horas, pero si por alguna razón no nos da tiempo de hacer el último ejercicio, yo les mando la respuesta por el WhatsApp, ¿no? Para que no se preocupen por eso. Y además ese ejercicio, ese cuarto ejercicio, es de Jorge Alonso, ¿no? Los primeros 4 ejercicios, los primeros 2 ejercicios son del segundo parcial del semestre pasado, y los últimos 2, o sea, este y el que vamos a hacer ahorita a continuación, son del tercer parcial del semestre pasado, ¿no? El último ejercicio ya es uno que hizo Jorge Alonso, porque en los parciales pasados ya no venían más ejercicios de lo que ustedes van a ver ahorita. Por eso se los puse. Y además está un poquito más complicado. Entonces, aunque nos dé tiempo de ver este cuarto ejercicio, ya están preparados. Entonces vamos para allá con el cuarto ejercicio. Es de dinero en el modelo de intercambio por oro. Nos dice, espero que se esté grabando el laboratorio. Ah, sí se está grabando. No es laboratorio, ¿qué pasó? Nos dice, hay una economía monetaria con un lugar representativo. Vamos a ponerle... Pues ya no está pintando. Voy a poner agente representativo con preferencias co-Douglas, ¿no? Casi siempre en estos ejercicios de economías monetarias va a haber agente representativo. Casi siempre. Porque con más agentes es un poquito más complicado. Nos dice, este hogar enfrenta 2 restricciones nominales, que son las que ya ustedes vieron en clase, las que revisamos en el lab, pero la verdad no, o sea, es información adicional, no nos interesa. Nos dice que el omega es el producto del crecimiento de la base monetaria en T por la base monetaria en T-1, eso ya lo sabemos, tampoco es muy importante, y lo importante va a ser lo siguiente. Esperen un segundo. Este plumón está muy raro, a veces pinta muy bien, y a veces no. Pero a ver si se ve así. Dotaciones son que T es igual a Q para todo T, en un principio, ¿no? Luego, lo que va a cambiar es las decisiones del Banco Central. Nos va a decir que la cantidad de dinero va a ser la misma en los 2 primeros periodos, o sea, la oferta de dinero, igual a M, y a partir de esos periodos va a ir creciendo a una tasa constante. Mucho cuidado, como les había comentado en el laboratorio, con las variables que tienen gorrito y las que no tienen gorrito. Las que no tienen gorrito simplemente denotan, en este caso, la cantidad de dinero que hay, pero cuando tienen gorrito, lo que te dice es una tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, esta es una tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento es una constante, M gorro S, ¿no? Es positiva. ¿Qué significa esto? Que a partir de, y aquí le voy a poner, para todo T mayor o igual que 2, que es lo que nos dice ahí en el problema. Esto lo que significa es que a partir del segundo periodo, cada periodo adicional van a imprimir más dinero, ¿no? Imagínense, aquí había 100 pesos, en el tercer periodo van a imprimir 100 pesos más, ¿no? Y en el cuarto periodo, 100 pesos más, y en el quinto periodo, 100 pesos más, y así, ¿no? Entonces, sin haber hecho nada, podemos esperar que va a haber inflación, ¿no? A partir de este periodo, ¿no? En los primeros 2 periodos, pues no, porque la cantidad de dinero es la misma, ¿no? La dotación es la misma. Entonces vamos a ver qué nos preguntan, qué nos piden. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones se cumple en equilibrio? Y nos dicen, la tasa de inflación del segundo periodo es igual a 0. ¿Esto es cierto? Pues habíamos dicho intuitivamente que sí iba a ser cierto, porque no estaban imprimiendo dinero y la dotación permanece constante. Pero vamos a ver que sea cierto. Por definición,
P2 gorro estrella no es más que P2 estrella, o sea, los precios en el segundo periodo, menos los precios en el primer periodo, sobre los precios en el primer periodo. Y por definición, los precios en equilibrio en cualquier periodo no eran más que la base monetaria de ese periodo, o sea, la cantidad de dinero en la economía, sobre la dotación de ese periodo. Pero al menos en el primer periodo y en el segundo periodo, esta MT es la misma, ¿no? M. Y la dotación es la misma en todos los periodos. Entonces, P1 estrella es igual a P2 estrella, y por lo tanto, aquí esta resta pues es cero, ¿no? Y si eso es cero, pues esta tasa de inflación en el primer periodo es igual a cero, ¿no? Congruente con el argumento que habíamos dicho que si no están imprimiendo dinero en esos dos primeros periodos, si no está creciendo la dotación, entonces los precios, el nivel de precios se va a mantener constante. Y se mantiene estable, pues la inflación va a ser cero. La tasa de inflación va a ser cero. Y pues ya, esa sería la respuesta correcta. Otra vez fue la primera. Pero de todos modos vamos a ver que las otras cuatro sean falsas, ¿no? Entonces, nos dicen, la tasa de interés real de equilibrio del primer periodo es mayor que la del segundo periodo. Súper falso. La tasa de interés real de cualquier periodo no es más que 1 sobre beta, para el caso Cobb-Douglas, por y de t más 1 sobre y de t, ¿no? Esto viene de la condición de eficiencia intertemporal, o la ecuación de Euler, que es lo mismo, y viene de que haya agente representativo, ¿no? Entonces el consumo en equilibrio pues va a ser la dotación de ese periodo. Y como la dotación se mantiene constante en el tiempo, pues estos dos se cancelan, y la tasa de interés siempre va a ser 1 más beta para todo t, ¿no? Entonces, pues es falso que la del primer periodo sea más grande que la del segundo periodo. Ahora nos dicen, la tasa de interés nominal tiene que ser igual a 1 más m gorro sobre beta. Y eso, pues a lo mejor no es tan fácil de ver, a lo mejor no estamos tan familiarizados con la tasa de interés nominal, pero hay dos opciones de verlo. Una, podemos recurrir a la ecuación de Fisher, que establece una relación entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación y la tasa de interés real, las cuales son constantes. Entonces vamos a saber que ese 1 más R va a ser, no va a cambiar, ¿no? Entonces, o podemos recurrir a la definición que viene ahí, ¿no? A la definición que ya conocemos de la tasa de interés nominal, que es 1 más M2 gorro sobre beta, ¿no? Esta viene en las últimas diapositivas del último laboratorio. Durante el laboratorio expliqué de dónde surge esta fórmula y ya la podemos utilizar sin ningún problema, ¿no? Aquí nada más tengan cuidado porque el subíndice, aquí aparecería un subíndice T y aquí aparecería T más 1. Entonces, si este es 1, pues este es 2. Y por definición, este 1 más M2 gorro no es más que M2 sobre M1, ¿no? Y estas dos cosas son iguales, ¿no? Porque aquí nos están diciendo que no imprimen dinero en esos periodos, se cancelan. Entonces, la tasa de interés nominal del primer periodo es igual a 1 sobre beta, ¿no? Y es igual a la tasa de interés real, ¿no? ¿Cuál es la razón de que estas dos tasas de interés sean iguales? No hay inflación, ¿no? No sé si en el lab se acuerdan que les di un ejemplo de la relación que tenía que tener entre los rendimientos nominales que daban a invertir en bonos nominales, que pagaban una tasa de interés nominal, y los rendimientos reales, que te los daban por invertir en unidades de bien, ¿no? Y que esa relación entre rendimientos se veía afectada por el nivel de precios de un periodo y de otro, ¿no? Pero si el nivel de precios no cambia, entonces pues esa relación simplemente va a ser que el rendimiento real sea igual al rendimiento nominal, ¿no? Y los dos son iguales a 1 sobre beta, ¿no? Entonces la C también es falsa, que es lo que esperábamos. Y ahora nos preguntan algo más interesante. Nos dicen que la tasa de inflación del segundo periodo y la del tercer periodo son la misma, ¿no? Y podemos empezar a preguntarnos, más bien podemos empezar a imaginarlos que no va a ser la misma, que en efecto, a partir del tercer periodo, esta tasa de inflación sí va a ser positiva, ¿no? ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que a partir del tercer periodo, o sea, 2 más 1, están empezando a imprimir más dinero, ¿no? Entonces,
para no revolvernos, vamos a simplemente recurrir a la definición de esto de aquí, que sería P3 gorro es igual a P3 estrella menos P2 estrella sobre P2 estrella, ¿no? Ya sabemos a qué es igual P2 estrella. Sería igual a M sobre Y. Aquí lo habíamos escrito, pero con P. Entonces aquí le pongo P2, este sería M2 y este sería Y2, que son constantes, ¿no? Esta es una M simplemente y esta es Y, ¿no? Ahí está, tenemos P2 de equilibrio. Vamos a ver cuánto es P3 de equilibrio. P3 es igual a la cantidad de dinero en ese periodo sobre la dotación de ese periodo, ¿no? Que es simplemente Y, ¿no? Entonces nuestra pregunta es, ¿acaso hay mayor, este término de aquí es mayor que este de aquí, que en realidad es M2, pero es un M? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto eso por este enunciado de aquí, ¿no? Que nos dice que MT más 1 a partir de 2, o sea, M3 gorro es positivo, ¿no? Y M3 gorro es M3 menos M2 sobre M2, que son las cantidades de dinero, ¿no? La base monetaria o la oferta monetaria, como le quieran llamar. Que en este caso son iguales, ¿no? Tengan cuidado ahí. Si esto es positivo, sí y solo sí, este término de aquí es mayor que este segundo término. Si fueran iguales, este sería m menos m igual a 0, esto sería igual a 0, ¿no? No sería positivo. Y aquí nos están diciendo que es positivo, ¿no? Entonces, si este término es mayor, significa que el nivel de precios en el tercer periodo es mayor. Y otra vez, si ese nivel de precios es mayor, esto de aquí va a ser positivo, y dado que esto de acá abajo también es positivo, esta tasa de inflación va a ser positiva también, ¿no? Echamos un poquito de rollo aquí para decir algo que ya habíamos pensado desde un principio y correctamente habíamos pensado. Si empiezan a imprimir dinero a partir de ese tercer periodo, pues obviamente esa tasa de inflación va a ser positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es falso que la tasa de inflación del segundo periodo sea igual a la del tercer periodo. Súper falso. Una es 0 y otra es positiva. Y por último, vamos a ver si la tasa de interés nominal es igual la del primer periodo con la del segundo periodo. Por la misma fórmula que habíamos visto en el laboratorio, 1 más R2 estrella es igual a 1 más M3 gorro, mucho ojo, sobre beta, ¿no? Y 1 más M3 gorro, por definición, es M3 sobre M2, ¿no? Le pongo S porque es de la oferta, ¿no? Pero no hace mucha diferencia. Acabamos de decir hace unos segundos que esta M3 tiene que ser mayor a M2, ¿no? Porque aquí nos están diciendo que esa base monetaria está creciendo, ¿no? Esa cantidad de dinero en la economía es mayor. Si esto es mayor que M2, entonces esto ya no es igual a 1 sobre beta. Es mayor a 1 sobre beta. Y tiene sentido, ¿no? Porque esta tasa de interés nominal tiene que aumentar, ¿no? Si hay inflación. Y dicho eso, pues ya no es lo mismo R1 estrella, pues ya no es igual a R2 estrella, y ya con eso contestamos esa última pregunta. Todas son falsas, menos la primera, que era la verdadera. ¿Alguien tuvo alguna duda con esto de aquí? Les digo, en estos temas lo único que hay que hacer es recurrir a las fórmulas e ir sustituyendo un par de cosas, ¿no? Pero si por alguna razón en el examen ya se le está acabando el tiempo, la intuición nunca falla, ¿no? Si empiezan a imprimir dinero, obviamente va a subir la inflación. Si no imprimen dinero y no crecen las dotaciones, pues no va a haber inflación. Muy sencillo. Entonces, si no hay dudas, voy a borrar esto de aquí y vamos a pasar al siguiente inciso. Te lo voy a ir leyendo de una vez. Nos dice, utilizando el enunciado de la primera pregunta, hay que mantener el supuesto de que la dotación se mantiene constante en el tiempo, solo que ahora vamos a suponer que la cantidad de dinero en la economía obedece a periodos pares e impares, ¿no? En particular, en los periodos impares va a ser igual a m, y en los periodos pares va a ser igual a lambda m, ¿no? O sea, en los periodos pares van a imprimir dinero. Así de simple. Entonces, la dotación se mantiene constante, lo único que cambia es la cantidad de dinero de la economía.
la oferta monetaria. Vamos a escribirlo aquí. MTS, miren lo que les digo, ahora ya está pintando el tumor, así de la nada. MTS es igual a M para todo T impar, y MTS es igual a lambda M para todo T par, con lambda mayor que 1, ¿no? O sea, que están imprimiendo dinero los periodos pares. Ahora, ¿cuál de las expresiones se cumple en equilibrio, no? Entonces, otra vez vamos a recurrir a las definiciones, simplemente sustituir y encontrar los valores de equilibrio. Pero antes que eso, vamos a hacer un poquito de intuición, ¿no? Las dotaciones se están manteniendo constantes en el tiempo, pero están imprimiendo dinero en los periodos pares, ¿no? Significa que en el primer periodo hay una cantidad M y en el segundo periodo hay una cantidad lambda M, ¿no? O sea, mayor. ¿Qué nos va a decir esto? Que están imprimiendo más dinero en el segundo periodo, va a haber inflación en el segundo periodo. Entonces, eso casi ya lo tomamos por sentado, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí. P2 gorro estrella, ojo, es gorro, o sea, es tasa de inflación, es igual a P2 estrella, por definición, menos P1 estrella, sobre P1 estrella. Todas estas definiciones las tienen en sus diapositivas del último lab, entonces nada más tienen que revisarlas ahí, y de todos modos, pues es muy intuitivo. Esta es una tasa de crecimiento. Valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Entonces, otra vez, vamos a recurrir a esos precios de equilibrio, que no son más que la cantidad de dinero en ese periodo sobre la dotación en ese periodo, ¿no? 2 es par, o sea que en ese periodo hay lambda M de dinero, y en ese periodo hay Y de dotación. P1 es impar, entonces en ese periodo hay simplemente M de cantidad de dinero, y la dotación sigue siendo Y. Entonces, esto de aquí, P2 gorro, estrella, sería igual a 1 sobre P1, o sea, Y sobre M, por P2 menos P1, ¿no? Y le puedo factorizar M sobre Y. ¿Para qué? Pues para que nos quede una expresión más sencilla, ¿no? P2 al factorizarle M sobre Y nos quedaría lambda, y a P1 al factorizarle M sobre Y nos quedaría 1, ¿no? Estos dos se cancelan. Nos quedaría que la tasa de inflación en el segundo periodo sería igual a lambda menos 1. Lo cual es positivo, ya que lambda es mayor que 1. Ya lo borré, pero por ahí estaba escrito. También viene la pregunta. Y esto es consistente con lo que habíamos dicho de que si en el segundo periodo empiezan a imprimir dinero, pues va a haber inflación, ¿no? O sea, garantizado. Entonces, pues este primer enunciado otra vez es el verdadero. Vamos a ver que los otros 4 sean falsos, ¿no? Voy a poner aquí. Ahora nos dicen, la inflación del tercer periodo también va a ser positiva. Ahora sí no. Ahora, en el segundo periodo, que es par, hay una cantidad lambda M de dinero. Pero en el tercer periodo, nada más hay M, ¿no? O sea, que están retirando dinero de la economía, ¿no? O sea, desapareció, o quién sabe qué le pasó, pero hay menos dinero, ¿no? Si hay menos dinero, no hay inflación, sino que hay, o sea, por así decirlo, deflación, ¿no? Entonces, esta tasa de crecimiento va a ser negativa. Entonces, vamos a verlo un segundo, ¿no? Tendríamos que P3 gorro estrella sería igual a P3 menos P2 sobre P2, ¿no? Por definición, ¿no? Entonces, nada más tenemos que buscar qué es P3 y qué es P2, ¿no? P3 estrella es la cantidad de dinero en el tercer periodo, que como es impar, solo es M, sobre la dotación de ese periodo. Y P2 estrella ya lo habíamos entendido aquí, lambda M sobre Y, ¿no? Entonces P3 gorro estrella sería igual a 1 sobre P2, o sea, Y sobre lambda M, por, si factorizamos M sobre Y, nos quedaría por P3, que sería simplemente 1 menos lambda, 1 sobre lambda, menos P2, ¿no? Pero, perdón, aquí nos quedaría simplemente 1. Está. Menos lambda. Y pues aquí se cancela esta Y con esta Y, esta M con esta M, y por lo tanto nos queda que P3 gorro estrella, o sea, la tasa de inflación en el tercer periodo,
es igual a 1 menos lambda sobre lambda, ¿no? Lo cual es negativo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lambda es mayor que 1, ¿no? O sea, aquí tenemos 1 menos 1.5, ¿no? Que es negativo, menos 0.5 o algo así. Entonces, otra vez consistente con lo que habíamos dicho. Si antes había mucho dinero y dejaron de imprimir, pues esa tasa de inflación, esa tasa de crecimiento va a ser negativa. Ahora hay menos dinero. Ahora tu dinero vale más, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues esa B es falsa, porque nos decía que la tasa de inflación iba a ser positiva y es negativa. Vamos a irnos con la tercera rápido. Nos dice cómo son las tasas de interés reales de equilibrio. La dotación se mantiene constante en el tiempo, ¿no? Entonces, recurriendo a esto, pues otra vez, la tasa de interés real de equilibrio va a ser igual a 1 sobre beta para todo T, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la C también es falsa. Ahora, ¿cómo son las tasas de interés nominal? Eso sí ya es un poquito más interesante. Otra vez vamos a recurrir a esta definición que nos dice que 1 más mt más 1, como aquí estamos un 1, aquí hay un 2, gorro sobre beta. Y esto, por definición, es m2 sobre m1. Y aquí sí hay un cambio, ¿no? Porque m2 es par, tendríamos que sería lambda m, y m1 es impar, entonces tendríamos simplemente m1. Entonces lo voy a escribir aquí abajito. 1 más R1 estrella sería igual a, esta se me cancela, sería igual a lambda sobre beta. Y 1 más R2, pues seguimos el mismo procedimiento. Sería igual a 1 más mt más 1, o sea, 1 más m3, S gorro sobre beta, y 1 más m3, por definición, es m3 sobre m2, ¿no? M3 es impar, entonces sería simplemente M, y M2 es par, entonces sería lambda M. Entonces se cancelan estas M's, tendríamos que 1 más R2 estrella es igual a 1 sobre beta por lambda. Y claramente, pues esto implica que R1 es diferente de R2 estrella, en nominales, ¿no? Y pues en ese sentido también sería falsa esta, la D. Y ya encontramos 1 más R1 estrella, o sea, la tasa de interés nominal del primer periodo. Entonces, el inciso E también sería falso, ¿no? Porque ahí nos dicen que nos ponen al revés, ¿no? Nos dicen que la lambda está en el denominador. Entonces ya, respondimos esa segunda pregunta. Vamos a ver rápido por qué razón esta tasa de interés es mayor en el primer periodo que en el segundo periodo. ¿Eso a qué se debe? Pues a la trayectoria de estas bases monetarias, ¿no? O cantidad de dinero en la economía. Si en el periodo par están imprimiendo dinero, a ver, esperen un segundo, dejo de ver, ¿verdad? Uy, creo que, esperen un segundo. Uy, sí, a ver si, ahí está, creo que ahí ya se ve. Bueno, ya vi que le queda muy poca batería a la cámara, entonces ya vamos a quitar este ejemplo y vamos a ir con la última pregunta de este cuarto ejercicio, ¿no? Y ya no nos va a dar tiempo de ver la última, de la quinta, pero les mando la respuesta por el grupo de WhatsApp. ¿Alguien tuvo alguna duda con este procedimiento? Fue casi idéntico al de la primera pregunta de este ejercicio. ¿No? ¿Nadie? Está bien, entonces voy a borrar esto y vamos con el tercero a ver si ya nos da tiempo. Porque a la cámara le queda muy poquito tiempo de batería, entonces espero que sí nos dé chance de al menos terminar el último inciso de esta pregunta. Entonces, la voy a ir leyendo. Nos dice ahora que lo que va a evolucionar es la dotación en lugar de la base monetaria, ¿no? O la cantidad de dinero de la economía. Ahora,
La dotación va a obedecer a una trayectoria dependiendo de si es periodo par o impar, ¿no? O sea, algo muy análogo a lo de la cantidad de dinero. Vamos a tener que YT va a ser igual a Y para todo T impar, y que YT va a ser igual a lambda Y para todo T par, ¿no? Y obviamente lambda va a ser mayor que 1. Y aquí lo voy a poner, la cantidad de dinero en la economía se va a mantener constante todo el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra vez cuál de esas afirmaciones se cumple en equilibrio. La primera es si P2 gorro estrella es positivo igual a 0 o mayor a 0. Entonces, por definición, esto es P2 estrella menos P1 estrella sobre P1 estrella. ¿Y qué son P2 estrella? Pues P2 estrella es igual a la cantidad de dinero en ese periodo sobre la dotación de ese periodo, la dotación del segundo periodo. Y como es periodo par, entonces tendríamos que es lambda Y. Y ahora, P1 estrella sería lo mismo. La cantidad de dinero en ese periodo sería simplemente M, porque se mantiene constante el tiempo. Y la dotación de ese primer periodo, que como es impar, sería simplemente Y. Vamos a restar estas dos cosas. Nos quedaría P2 gorro estrella es igual a 1 sobre P1, o sea, Y sobre M, por, si factorizo M sobre Y, nos quedaría P2, o sea, 1 sobre lambda, y P1, o sea, menos 1. Se cancelan estos dos. Nos quedaría 1 menos lambda sobre lambda, lo cual es negativo, ¿no? Y pues ya, es la verdadera. Otra vez, por alguna razón, el primer inciso del verdadero, esa tasa de inflación es negativa. Si esto es idéntico a la tasa de inflación, pero del tercer periodo que habíamos obtenido en el ejercicio anterior, entonces lo único que cambia es a quién le están dando esa lambda, ¿no? Antes se la daban a la M, ahora se la dan a la Y, pero al aplicar este método siempre vamos a obtener lo mismo, porque o aparece en el denominador o aparece en el numerador, ¿no? Entonces, para periodos impares podemos decir que se va a ver de esta forma, ¿no? Lo cual es positivo, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si en un periodo está creciendo la economía, en otro está decreciendo, pues la inflación va a ir variando entre periodos, ¿no? En algunos periodos va a ser positiva y en otros negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la segunda afirmación es falsa. Esa tasa de inflación sería positiva. Ahora, creo que ya se puede ver otra vez. Sí, ahora sí ya falleció la cámara. Entonces, pues bueno, me quedé a dos incisos de terminar ese ejercicio. Solo me faltó ver qué pasaba con las tasas de interés reales. Como esas tasas de interés reales dependen de la dotación de cada periodo, y como la dotación de cada periodo sí está cambiando, entonces podemos decir sin ningún problema que esas tasas de interés van a ser diferentes en periodos pares y impares, ¿no? Entonces, en ese sentido, el inciso C es falso. Como también está cambiando, como no está cambiando la cantidad de dinero en la economía, entonces, por la fórmula de la tasa de interés nominal, las tasas de interés nominales van a ser iguales en el tiempo, entonces la D sería falsa. Y por último, el último inciso que dice que 1 más R1 estrella es igual a lambda sobre beta, también sería falso, porque el crecimiento de la cantidad de dinero pues es cero, ¿no? Porque es constante. O sea, siempre va a haber el mismo monto de dinero en la economía. Entonces, en ese sentido, pues esa tasa de interés nominal nada más sería igual a 1 sobre beta, ¿no? Entonces ya con eso terminaríamos ese último inciso y ya ese cuarto ejercicio. Y pues desgraciadamente ya no solo se nos acabó la batería de la cámara, pero también ya se nos acabó el tiempo, ya son las 7, quedé que iba a durar 2 horas este repaso, entonces pues ya lo vamos a terminar hasta aquí. Espero que les haya servido un poquito
y que ya se estén preparando mucho para su examen de mañana, que yo creo que les va a ir muy bien a todos. Entonces, antes de terminar esta transmisión, ¿hay algún comentario que